se conectaron y me están regalando estos 50 minutos, esta hora de su tiempo. Gracias obviamente a Enrique Perret, quien no solamente como miembro de México en Movimiento, sino como miembro del Patronato de Reinserta está aquí también haciendo estos esfuerzos que los hemos hecho con otros estados y creo que han salido muy bien en coordinar, y por supuesto a Ingrid de mi patronato que está aquí con nosotros. Ricardo, no sé si podrías presentar la presentación o quieres que lo haga yo. Si lo puedes hacer tú directamente, estás habilitada para presentar. Ok, perfecto. Perfectamente. Entonces en este momento lo hago, denme un segundito. La abro. Saben que aquí uno trae 45 cosas, compartir pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Ok, pues bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos quienes hoy se conectan. Quiero hablarles un poquito de Reinserta. Sé que ya les habló de mí, Ricardo, pero me gusta siempre empezar por dar un poco de contexto del por qué existe Reinserta más allá de la visión y la misión que tenemos dentro de la organización. Cuando Mercedes, mi socia y yo teníamos 23 años, ella trabajaba en Províctima y yo trabajaba en Antisecuestro. Ambas fuimos como las raras de la carrera. Cuando nosotros estudiamos la carrera, no había la carrera de criminología como licenciatura todavía en muchas universidades. Las que habían me parecía que eran Nuevo León o Torreón, y era una cosa como muy dirigido hacia la criminalística, que tiene más que ver con temas de peritajes en escenas del crimen y demás. Pero realmente si querías dedicarte a temas forenses, tenías que o estudiar Derecho Penal o estudiar Psicología y después especializarte en algo que tuviera que ver con la psicología criminal o la psicología forense. Mercedes y yo fuimos siempre las locas del grupo, que siempre nos interesó el tema de la psicología criminal, del derecho penal. Y fue ahí donde empezamos a trabajar cada una de nuestra trinchera, y un fuerte aprendizaje que tuvimos trabajando, yo como directora de enlace penitenciario y teniendo trabajo de segregar a los secuestradores dentro de los penales a nivel nacional, y Mercedes trabajando desde la parte del agresor y de la víctima en delitos de alto impacto, consideramos que hay una brecha muy grande entre la sociedad civil y lo que está pasando en nuestro sistema de justicia penal. Y ante esa brecha se ha generado una desafortunada área de oportunidad en el sector público de olvidar el sistema de justicia penal e incluso de hacer cosas indebidas con el mismo sistema, cuyas consecuencias no nos están permitiendo avanzar en materia de seguridad. Y esa siempre fue la base de por qué consideramos que era importante constituir una organización que fuera representativa en la sociedad civil y que le pusiera la lupa encima a lo que estaba pasando adentro de nuestro sistema de justicia penal. Entonces, a los 23 años fundamos Reinserta. Reinserta, que es una organización sin fines de lucro que se fundó en el 2013, que busca reconstruir el tejido social a través del trabajo con niñas, niños y adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia penal. Cuando nos metimos a cárceles y empezamos a trabajar de la mano de todo lo que estaba pasando en el sistema de justicia penal, nos dimos cuenta que había una población que estaba completamente olvidada y que si íbamos a hablar de prevención del delito, no podía ser que estos niños y estas niñas y estos adolescentes que más contacto tenían con la normalización de la violencia estuvieran tan olvidados. ¿Cómo podíamos apostar por un México más seguro si la infancia y la adolescencia de hoy más vulnerable la estábamos olvidando por completo? En Reinserta estamos comprometidos que la reconstrucción del tejido social es un desarrollo continuo para la creación de una cultura de paz. Y nos hemos decidido abocar con niños, niñas y adolescentes que desafortunadamente hoy su cercanía al sistema de justicia, del sistema de justicia penal ha hecho
que se vuelvan más susceptibles o estén más en riesgo de normalizar la violencia y de dedicar su vida a temas indebidos. Hablando un poco de Sinaloa, en Sinaloa tienen un sistema penitenciario bastante fregado, pues, para no decirle de otra manera, un sistema bastante olvidado. Tienen 4 centros penitenciarios mixtos y tienen un centro de adolescentes para atender a adolescentes que están en conflicto con la ley. Tienen alrededor de 4.500 personas que están privadas de la libertad, y aquí les pongo los delitos principales por el cual están privados de la libertad quienes están en la cárcel. Aquí es bien interesante porque la gran mayoría de las personas que están privadas de la libertad en los centros de internamiento son personas que pueden salir muy pronto porque no son sentencias como cuando hablas de secuestro o homicidio. Los cerezos, como les digo, en Sinaloa están en el número 28 de los 32 en cuanto a la calificación. Tienen una calificación de 6 ante un estudio que hace todos los años la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un tema de ingobernabilidad en los penales y en el sistema penitenciario en Sinaloa que hace que se sigan cometiendo delitos desde adentro de las cárceles de Sinaloa, de nuestro país. Tuvimos ahorita la oportunidad de acompañar al gobierno de Nuevo León a desmantelar y a tomar control de una cárcel muy peligrosa que era el Topo Chico, y encontramos cosas muy específicas que tenían que ver con cómo extorsionaban, cómo secuestraban y coordinaban secuestros desde dentro de las cárceles, toda la manufactura de droga desde dentro de las cárceles. En verdad, imagínense, tenían hasta un C5 que manejaban desde adentro de la cárcel, desde una celda dentro de las cárceles. Entonces, cuando hablamos de sistema penitenciario, de un sistema de justicia penal que no funciona, la consecuencia primaria es imposibilidad en generar programas aptos de prevención en materia primaria, secundaria y terciaria, pero también en cómo impacta. Desde que cerró el Topo Chico, por ejemplo, en Nuevo León, desde que se tomaron control absoluto de las cárceles en Nuevo León, bajó el 57% de los delitos en las calles de Nuevo León. Entonces, es importante que se genere toda una estructura y que la ciudadanía voltee a ver lo que pasa adentro del sistema penitenciario. En Sinaloa, por último, tienen a 254 más o menos adolescentes que actualmente están cumpliendo una medida. ¿Qué quiere decir? Estos son adolescentes que ya cometieron un delito y que hoy por hoy son menores de 18 años y se están viendo en contacto con el sistema de justicia penal por haber cometido o supuestamente cometido un delito. Y tenemos actualmente 13 niñas y niños que viven adentro del penal, adentro de 2 de los centros penitenciarios en Sinaloa. Que aquí siempre hablamos de los niños que viven adentro de la cárcel, pero hay que considerar también, y ahorita voy a hablar de esa población también, que el 83% de las mujeres que son en prisión son mamás de hijos menores de 18 años, que es toda otra población la cual se tiene que considerar. Cuando les hablamos, digamos, de Reinserta, cuando les hablamos de Reinserta, siempre hablamos de estas 3 áreas principalmente. Desde Reinserta, como les menciono, trabajamos con niñas, niños y adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia penal y trabajamos desde 3 ejes que consideramos muy importantes. NAPES, que son 2 áreas que tienen que ver con niños que nacen y que viven en prisión y que tienen que ver también con niños y niñas cuyo referente adulto, o sea, tutor, mamá, papá, etcétera, se encuentra privados de su libertad. Y esos son niños que, quieran o no, pues les toca que le den las buenas noches por teléfono, si es que les pueden dar las buenas noches por teléfono, o son niños que recurrentemente van a la cárcel a visitar a su tutor, a su mamá, a su papá. Trabajamos de igual manera con adolescentes en proceso de reinserción,
trabajamos aquí en 2 ejes principales que tienen que ver con los centros de internamiento, las mal llamadas correccionales, y el Centro de Reinserción para Adolescentes que tenemos en la Ciudad de México y que estamos por replicar en el estado de Nuevo León, que tiene que ver con el seguimiento que se le da al adolescente una vez que el adolescente haya terminado su medida, su sentencia. Y por último, esta área es relativamente nueva en la fundación, pero es algo que queremos apostarle mucho, que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos de alto impacto. Estamos hablando de 4 delitos especialmente. Es homicidio en segundo grado, o sea, víctima secundaria de homicidio. Tenemos a muchos niños que vieron cómo asesinaron a su mamá, a su papá, a sus hermanos, que estuvieron en situación y actualmente no solamente tienen un tema de trauma, pero también son parte de un proceso jurídico donde su testimonio es parte crucial de un juicio jurídico penal. En Reinserta apostamos a la investigación, a la intervención, a toda la parte de la capacitación, y todo esto con altos índices políticos. Creemos mucho en cambiar de fondo, de raíz, desde un lugar legislativo y en materia política pública, lo que hacemos desde la organización. ¿Cuál es la problemática? Cuando trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley, creo que aquí lo más importante que tenemos... Es un milagro que esté viva, es la mera verdad. Lo más importante que tenemos que saber es que un adolescente en conflicto con la ley que haya cometido un delito de alto impacto, la pena máxima que se le puede dar es de 5 años, lo cual implica que absolutamente todos los adolescentes que están privados de su libertad van a salir eventualmente. Y que encuentren un área de oportunidad mientras están privadas de la libertad y que salgan cambiando el modo de vida, es importantísimo para que podamos impactar en menos delitos en nuestra sociedad. Algo que hemos visto mucho, y de hecho Mercedes, mi socia y yo acabamos de publicar un libro que se llama Un sicario en cada hijo te dio, que es un libro de testimonios de niñas y niños y adolescentes sicarios en México, es que ya estamos viendo cómo grupos delictivos como Jalisco Nueva Generación, como Cartel del Noroeste, Sinaloa, están ya usando a niños y están entrenando a niños para enfilarlos en sus filas delictivas, como halcones, para mover droga, como sicarios y demás. Y algo que hemos visto es que están encontrando la vulnerabilidad de ciertos niños en ciertos aspectos para que puedan pertenecer a estos grupos. Cada vez vemos más. En el 2011 se hizo un estudio que calcula que hay alrededor de 35,000 niños hoy dentro de la delincuencia organizada. Yo creo que hoy, 2020, ya con el empoderamiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación y la creación del Cartel del Noroeste, les diría que hay por lo menos unos 70, 80 mil niños que hoy están dentro de riesgo de estar en las filas del narcotráfico. Tenemos testimonios de cómo los reclutan, de cómo los entrenan. Incluso el INEGI hizo un estudio que un niño sicario tiene el promedio de vida de 3 años, porque algo que hemos visto es que terminan matándolos a una edad muy, muy, muy temprana. Algo que hemos visto es que tenemos que intervenir con estos niños. Yo siempre lo he dicho de esta manera, la línea entre una víctima y un victimario es muy delgada cuando son menores de edad, y no puede ser que a los 8 años que esté en situación de calle o siendo violentado sexual o físicamente en casa sea una víctima, y en el momento que cumpla los 10 o los 11 años y agarre una pistola ya sea un victimario y le apuntemos el dedo y le digamos delincuente, ¿no? Sino cómo nos sabemos corresponsables de una ruptura social donde hemos dejado a un grupo de menores atrás, y eso es lo que queremos trabajar y reparar desde Reinserta. Cómo hablamos de reinserción social desde las áreas de oportunidad que hay en intervenir en esta infancia interrumpida que desafortunadamente tienen nuestros menores. Aquí es importante contarles que nuestro modelo de reinserción, que trabaja con adolescentes en conflicto con la ley,
se divide en dos áreas principalmente. Uno es todo el trabajo que hacemos adentro de las comunidades de tratamiento, las comunidades de internamiento, y el otro es lo que hacemos en la casa de medio camino. Nuestro objetivo es trabajar con ellos desde cero hasta que estén completamente reinsertados dentro de la sociedad. Aquí es importante contarles y darles un poco de background de lo que estamos viendo con adolescentes. Hace 5 años, Reinserta ganó una convocatoria de $1 millón del gobierno de Estados Unidos para poder crear el modelo de reinserción social para trabajar con este perfil específico de adolescentes. Entonces es un modelo que tenemos ya muy hecho, muy creado ahorita. Lo trabajamos con la Universidad de Northwestern, que ya está para replicarse y demás, e intervenir con esta población. Estamos en constante trabajo de monitoreo y evaluación y obviamente de política pública. La segunda problemática del cual les quiero contar un poco es NAPES, niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia penitenciario. Tenemos aquí dos realidades. Una es las mamás que se embarazan o que entran embarazadas a la cárcel y que dan a luz estando en la cárcel. Por ley, los niños y las niñas tienen derecho a quedarse con sus mamás adentro de la cárcel los primeros 3 años de su vida. Y para nosotros, los primeros años de vida de un niño y de una niña son cruciales para determinar el futuro de este menor. Entonces, nos es muy importante generar adentro de las cárceles las áreas de oportunidad precisas para que vivan lejos de la violencia, para que no estén en contacto con la normalización del crimen. Nos pasó una vez cuando empezábamos Reinserta, trabajamos con un chavito, Donovan, que ahí todavía no estaba la ley que hicimos, entonces salían los niños hasta los 6 años, y nos tocó sacarlo. Fue el primer niño que sacamos, lo metimos a la escuela, estaba en una casa hogar y lo metimos a la escuela, y de pronto rápido lo corrieron de la escuela, nos hablaron de la escuela y nos dijeron que tenían que expulsar a Donovan porque Donovan había juntado a sus compañeras de primero de primaria, les había explicado cómo alzarse la falda, lo que era el sexo oral, el sexo vaginal, así todo les explicó cómo era, cómo iban a cobrar ellas y que él las iba a proteger. Obviamente todo esto en el salón de clases y en la fantasía de este niño, pero al final el niño de 6 años estaba armando una red de trata adentro de su salón de primero de primaria. Y algo que nos dejó mucho esta experiencia es cómo al escuchar estos niños, estas conversaciones que se tienen por default dentro de los reclusorios, pues empiezan a normalizarlos y la peligrosidad que implica que estos niños normalicen la delincuencia. Lo mismo me tocó ver en el reclusorio norte, una discusión que estaban teniendo dos tenían más de 9, 11 años cada uno, pero literalmente el lenguaje y el vocablo de estos era pues, la discusión de estos dos era qué papá era más chingón, si el papá que secuestraba o el que era homicida. Entonces uno dice, mi papá es más chingón que el tuyo porque mata gente, sí, pero el mío es más chingón que el tuyo porque tiene más dinero que el tuyo, ¿no? Entonces, de entrada ya hablando con groserías y dos, creando una apología de lo que era el secuestro y lo que es el homicidio, pues ¿qué puedes esperar de estos chavitos a los 14, 15 o 16 años? O incluso antes, ¿no? O sea, aquí es muy importante que se entienda que no porque nacen en un contexto carcelario estos niños, quiere decir que su destino está condenado a. Tenemos que generar las redes de apoyo necesarias, digamos, para estos menores. Y aquí lo importante de cómo lo hacemos es con los niños que nacen y viven en prisión, que es el modelo que ya tenemos muy hecho también para réplica y demás, generamos intervención adentro de las cárceles de mujeres, hacemos unas cosas que llamamos bebetecas, que son ludotecas, adentro de la cárcel para generar espacios seguros para niños que viven en prisión con sus mamás, en vez de estar en la celda mientras fuman marihuana las mamás o los papás, estén mejor en un espacio donde hayan libros, donde haya color y donde puedan desarrollarse. Esto para nosotros es importantísimo porque también va de la mano de espacios libres de violencia donde puedan estar estos niños. Algo que vemos mucho son los niños duermen en celdas con las demás, con las demás mamás y de repente tiene situaciones de violencia porque la mamá que tiene a su hija de 2 años que ya duerme toda la noche,
pues no es lo mismo con la mamá que duerme con su hija de 2 semanas de nacida que se despierta y llora toda la noche, ¿no? O incluso con las mujeres que no tienen hijos en la cárcel, pues no tienen que estar perdiendo el sueño porque los niños están llorando. Entonces, justo implementamos y ya hicimos dormitorios exclusivos de maternidad donde únicamente hayan mamás con sus hijos y así se genera como esa complicidad y se cuidan más entre mujeres. Trabajamos mucho el tema de habilidades parentales y tenemos un modelo específico que se llama Jugar y Crear para que interviene en el desarrollo de estos niños. Y luego tienes toda la parte de la transición a la comunidad. Hacemos experiencias afuera de prisión, Museo Papalote del Niño, la granja Reino Animal, la granja de Don Pepe, o sea, que los niños vean que la cárcel no es la única realidad que tienen y bueno, obviamente después todo lo que tiene que ver con la vida fuera de prisión. Desafortunadamente la gran mayoría de estas mujeres se quedan mucho tiempo en la cárcel después de que sus hijos salgan y se tiene que generar una dinámica donde los niños puedan seguir adelante con su vida. No son niños huérfanos, porque luego la reacción siempre es pues, que los den en adopción o que se los quiten a las mamás y demás. No, son niños cuyas mamás están en prisión y se tienen que generar los vínculos sanos para que el niño pueda tener una relación sana con su mamá, pero no pierda la oportunidad de romper ese patrón de violencia que consideramos también que es muy importante. Especialmente con los niños que visitan a sus papás adentro de la cárcel, y ahorita estamos a punto de hacer un modelo de esto con el penal de Aquiles Cerdán en Chihuahua. Este proyecto nace porque en el Topo Chico en el 2016 nos matan a un niño en un contrafuego, en un motín, y cuando Reinserta entra a hacer la intervención después del motín, algo que nos dimos cuenta es que no existe un protocolo para que podamos salvaguardar la integridad de los niños que están adentro de las cárceles en caso de un motín. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa en un reclusorio donde entran 300, 400 niños un fin de semana a ver a sus papás? Llega a haber una situación, se amotinan, no tienes manera de sacar a los niños de adentro del motín. Entonces, en Reinserta, de la mano del Papalote Museo del Niño, creamos un espacio donde tiene acceso a una salida de emergencia y podemos segregar a los niños cuando están adentro de la cárcel. Y también el hecho de que metamos color y metamos actividades lúdicas, podemos impactar en la forma en la que se relacionan los niños con sus papás y los papás con sus hijos. No es lo mismo el que yo esté en un ambiente carcelario ingobernado, fumándome un porro, literalmente, porque así es, hablando con mi esposa o con mis cuates adentro de la cárcel y que mis hijos estén viendo eso, a que mi papá tenga que venir a un área lúdica donde haya libros, donde vamos a poner tabletas para que puedan tener diferentes tipos de contenido en materia de desarrollo, donde ya haya una cuestión como mucho más digna y no se sienta tanto la cárcel, que eso es muy, muy importante para nosotros y consideramos que es un proyecto que tenemos que tener a nivel nacional para salvaguardar la integridad de absolutamente todos los niños en situación pues, de contacto con el sistema penitenciario. Y es bien importante contarles que para Reinserta es prioridad absoluta el tener modelos de medición de impacto y poder incidir en materia legislativa. Un ejemplo que ahorita os voy a platicar más, pero la única ley que hay sobre reclusión con perspectiva de género en materia de maternidad la hicimos en Reinserta y se pasó intacta en el Senado y hoy forma parte de la ley de ejecución penal. Todo el tiempo ahorita estamos trabajando una ley de segregación de pedófilos adentro de la cárcel para salvaguardar la integridad de los niños y de las niñas y de los jóvenes adentro de prisión, pero todo el tiempo para nosotros lo más importante es esto. Y para poder tener programas efectivos de alto impacto, nos es muy importante todo el tiempo estar haciendo el monitoreo y la evaluación de absolutamente todos los programas que implementamos. Tenemos evidencia tanto cualitativa como cuantitativa de si funcionan o no funcionan nuestros programas, nuestros proyectos y qué tanto funcionan. Esto nos ha abierto también las puertas a estar en espacios como este, que está en este momento con tantas personas comprometidas
con incidencia dentro del Estado, porque somos una organización que no hacemos por ningún motivo absolutamente nada que tenga que ver con asistencialismo, y todo lo que hacemos debe de ser con un objetivo claro de poder ser replicado a nivel nacional, quizá incluso internacional en ciertos proyectos que tenemos, y que quede evidencia tácita de por qué sí cambian la vida de la población con la que estamos trabajando. Por ejemplo, los indicadores que tienen que ver con niños que visitan a los centros, tiene que ver con una cuestión cuantitativa de cuántos niños están adentro de la cárcel y cómo generamos los establecimientos y los vínculos positivos entre los cuidadores, tutores y los menores de edad, y el mejoramiento en niveles de desarrollo socioemocional, cognitivo, motor y lenguaje de los niños participantes. Y bueno, sin duda, las habilidades parentales y habilidades del cuidador. Algo que vemos mucho es estas mujeres y estos hombres no es que quieran ser malos papás, es que muchas veces replican los patrones que vieron en su casa para educar a sus hijos. No nos ha tocado, le pego porque así me enseñaron. Me tocó una vez acompañar a que le quitaran a una mamá a sus gemelos porque los quemaba con cigarros, y cuando me senté a hablar largo y tendido con ella, me dijo, pues es que no dejaban de llorar y eso me estaba generando un problema en el penal, y quemarlos, su lógica fue, pues eventualmente saben que si lloran los voy a quemar. Y me pareció que Pavlov tuvo esta teoría cuando estaba, ¿no?, con la campana, el perro y la carne. Era algo en la cabeza de esta mujer, era muy lógico. Y no es que para nada estoy diciendo que estuviera bien, pero de pronto damos por hecho que las herramientas psicoemocionales que tenemos nosotros no fueron aprendidas y no las trabajaron con nosotros desde que estamos muy chiquitos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esa parte. También el trabajo que hacemos con mujeres madres y sus hijos dentro de prisión tiene que ver con constantemente estar monitoreando y evaluando los cambios en las herramientas que tienen emocionales y habilidades parentales las mamás con sus hijos adentro de la cárcel. Hacemos siempre pre-test, post-test, y todo lo tenemos como muy bien documentado. Y sí, a partir de este momento se determina si seguimos con un modelo o no seguimos con un modelo, dependiendo el impacto con el costo que tiene nuestro proyecto. Creo que aquí es importante decir, hemos logrado impactar 5 centros de internamiento que estamos trabajando activamente, que esto es el 15% de la población nacional de jóvenes, logrando impactar aún más. Ya estamos en Nuevo León, pero también en el Estado de México y también en la Ciudad de México, ya con un modelo que puede ser replicado e implementado en otros estados. Trabajamos con delitos de alto impacto y nuestro nivel de no reincidencia es casi de un 95%. Es un modelo que nos tardamos muchos años en hacer, pero que hoy ya tenemos. Como les dije, hemos creado la única ley dentro de la Ley de Ejecución Penal que tiene que ver con la maternidad dentro de prisión y los derechos de los menores por encima de las mujeres. Hemos dignificado varios centros penitenciarios e impactado a más bueno, casi 300 mujeres adentro de la cárcel, casi 140 niños que viven y están en prisión con sus mamás, y bueno, casi 800 jóvenes que están actualmente en conflicto con la ley. Me traté de apurar para poder dejar un tema de preguntas y respuestas. Quiero cerrar con el decirles que consideramos que hoy por hoy, dado a los niveles de violencia que tienen y que tenemos en nuestro país, tenemos que entender la construcción del tejido social y la construcción de una cultura de paz desde un lugar no reactivo, sino preventivo. Lo que estamos haciendo desde Reinserta es prevenir la delincuencia en personas que están ya cerca de normalizar la violencia, que es algo que nos va a impedir que podamos apostar por un futuro a mediano y a largo plazo donde no predomine la violencia y la delincuencia. Estamos convencidas que es un tema de derechos humanos, de derechos de la niñez y de los jóvenes de nuestro país, pero también
de una corresponsabilidad en mejorar la inseguridad que hoy vive nuestro país. Es brutal cómo hemos visto que nuestros adolescentes en conflicto con la ley, sus historias son idénticas a lo que están viviendo hoy nuestros niños en contacto con el sistema de justicia penal. Desde un niño que vio cómo asesinaron enfrente de él a su padre y no ha sido atendido, hasta un niño que tiene que hacer las filas desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, con sus mamás para entrar a ver a su papá dentro de la cárcel y ver y normalizar todo lo que pasa dentro de las cárceles. Es completamente utópico que pensemos que esos niños van a ser por default personas con conductas sociales positivas y que no van a generar un problema como los que tenemos hoy. Entonces, es lo que estamos haciendo desde Reinserta, es a lo que le apostamos. Es un tema complejo, es un tema diferente, sin embargo, consideramos que hoy más que nunca muy necesario. El modelo Reinserta está en trabajar el trauma de estos menores y que puedan sanar de alguna manera y estar en ambientes libres de violencia y completamente protegidos. Entonces, muchas gracias. Me gustaría, si están de acuerdo, no sé, Ricardo, ¿qué opines tú? Traté de contenerme en los 40 minutos, tener algunas preguntas y generar un diálogo de lo que pueda surgir a raíz de esto que les acabo de presentar. Muchísimas gracias, Saskia, pues muy puntual en tiempo. A mí sí me gustaría dejar que nuestros invitados participen, que ellos tomen la palabra, que tú directamente les puedas contestar. Solamente, como siempre, les pediríamos tratar de ser muy concretos con las participaciones y también, Saskia, con las respuestas en la medida de lo posible para que más podamos participar. Adelante, abrimos una ronda de participaciones y podemos usar dos vías. Pueden abrir su micrófono para participar directamente o pueden usarlo, pueden hacerlo a través del chat, como les parezca más sencillo. Y aquí nosotros les vamos ayudando a darles la palabra para no hacernos bolas. Si les parece bien, empezamos. Adelante. Adelante, Lauro Melendres. Saskia, Lauro es el presidente del CODESIN, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa. Okay. Es uno de nuestros líderes empresariales más fuertes. Lauro, por favor. Hola, buenas tardes. Excelente presentación, Saskia, y excelente proyecto. Veo que ya hay esfuerzos por replicarlo. Y aquí yo he participado en varios proyectos y el obstáculo más frecuente que hemos encontrado es el financiamiento. La pregunta concreta es, ¿de dónde se están captando los fondos que se están invirtiendo en este proyecto? Y si hay un plan para replicarlo pues ya elaborado y, no sé, en eventos como este, buscar pues en qué estados hay ciudadanos que estén dispuestos a entrarle. Dos preguntas. Claro que sí, Lauro. Muchas gracias. Reinserta ha apostado por llenar convocatorias y ganar convocatorias de financiamientos internacionales. Esto tiene mucho que ver con la autonomía que nos da de estar metidos en un sistema que desafortunadamente la corrupción predomina. Entonces, la autonomía de no depender en absolutamente nada de dinero del gobierno es algo importante que sí quiero mencionar. Tenemos convocatorias, tenemos donaciones de ciudadanos de pie, llenamos convocatorias empresariales y llenamos convocatorias de gobiernos internacionales, específicamente Estados Unidos, Canadá, y ahorita estamos a punto de ganar una de Alemania, que tiene que ver con prevención del delito. Y ahorita algo que gracias a Enrique Perret y estas dinámicas que estamos haciendo es, por ejemplo, la última que hicimos de esta,
la hicimos con Chihuahua y Chihuahua dijo, nosotros queremos implementar un modelo de espacios libres de violencia para el penal de Aquiles Cerdán, donde hay muchísimos niños. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros nos coordinamos, juntamos los fondos, jalamos esfuerzos y implementamos aquí en Chihuahua el modelo que ya trae Reinserta. Y así lo estamos haciendo de manera efectiva con los diferentes estados y también desde Reinserta jalando los esfuerzos. Aquí lo importante también decirles es que ya hay mucho cabildeo hecho, hay muy buena relación con los estados, con las autoridades. Entonces, somos una organización que tenemos acceso a las cárceles, tenemos acceso al sistema de justicia penal. En diciembre el presidente me nombró miembro del Consejo Nacional de Seguridad y eso también ha ayudado a abrir puertas para que podamos llevar y replicar este modelo. Laura. Gracias. Saskia, platícanos cómo un día tenías 100,000 pesos en la cuenta y al día siguiente a través de la participación y de la convocatoria de USAID se multiplicó un poquito ese presupuesto. Pues terminé en el hospital con parálisis facial, Ricardo. Tengo una socia que es increíble, brillante y que está loca. Entonces es padrísimo porque un día se le ocurrió llenar una convocatoria de $1 millón cuando ni siquiera teníamos 100,000 pesos en la cuenta de Reinserta, pero en su cabeza dijo, pues no vamos a ganar, éramos creo que 5 personas en Reinserta, Mercedes todavía trabajaba en Províctima, yo todavía trabajaba en antisecuestro, y de repente nos iban llegando mails de están entre los 100 finalistas de 2,000 que aplican, y de repente están entre los 50 finalistas, están entre los 25 finalistas, y de repente, sorpresa, están entre los 5 finalistas y vamos a estar allá la próxima semana en sus oficinas y necesitamos que tengan todo esto. Y nos mandaron una cosa que se llama NUPAS, que es una lista de un libro como así que tienen los gringos, de todo lo que tienes que tener protocolarizado, de cómo tienes que tener los formatos y en una semana literalmente, de ser 5 personas en la fundación, ya teníamos 45,000 carpetas con todos los protocolos que se pueden imaginar. Fue una locura lo que hicimos desde la fundación esa semana. Yo terminé con parálisis en el hospital. El doctor me decía, nunca había visto un caso así de estrés, pero valió la pena porque apostaron mucho por nosotros los de la embajada USAID y bueno, ahorita en verano acabamos de ganar una convocatoria es una convocatoria de $4 millones, pero donde $2 millones los tienen que poner los empresarios mexicanos y los otros $2 millones los pone el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ahí vamos poco a poco. Y la verdad es que USAID nos dio la estructura para poder llevar a cabo la transparencia necesaria, porque nos auditan todos los años y demás, y nos hemos vuelto, y esto lo digo con mucha humildad, pero nos hemos vuelto una organización de muchísima seriedad, de muchísima transparencia y que tienen monitoreados y evaluados cada proyecto y cada acción que tenemos y eso genera mucha certeza y mucha confianza en los donantes, ¿no? Lauro, ¿quieres concluir tu participación? Pues sí, me parece excelente. No quisiera abusar mucho del tiempo. Yo he estado en penales y conozco pues desde la clase socioeconómica más desprotegida hasta la más alta y pues es un proyecto súper padre que se requiere mucho, es urgente. Aquí veo muchos obstáculos pues que vencer por nuestras autoridades que a veces no son muy abiertos y la misma idiosincrasia de los ciudadanos. Obviamente, pues, todo empieza de poco. Tenemos ya casos de éxito. El reto sería intentarlo, pues, porque también a mí no me gusta que se etiquete que todo niño que ve cómo en la sociedad, en la gente humilde, los niños que ven cosas, pues, que no son apropiadas, se van a volver practicantes de eso. Yo soy un convencido que para sostener ese tipo de comentarios se tienen que tener estudios prospectivos donde se le da seguimiento
Puede ser a una comunidad de un pueblo que tenga problemas de seguridad o a un penal como el de Culiacán y darle seguimiento a todos esos niños que han salido de ahí y ya terminar un estudio, no sé, pues cuando tengan 20 años y decir qué pasó con ellos. Porque muchos niños ven lo que hacen sus padres y ellos no quieren ser como sus padres y buscan oportunidades para ser mejores personas. No sé, es algo pues muy amplio que por algún lado se tiene que, ojalá tuviéramos estudios, seguramente los hay en países muy avanzados, como entiendo que en Holanda, en Suecia ya los penales los cerraron, ¿no? Porque Lauro, ahí también es importante mencionarte que en Reinserta tenemos 4 estudios publicados y uno de ellos, por el cual hicimos el área de niños en contacto con el sistema de justicia penal, es un estudio que hicimos con más de 500 adolescentes en conflicto con la ley privados de su libertad. Y algo que vimos son los patrones. Si bien, como bien lo dices, no es el 100%, porque de nada creo que se puede decir que es el 100%, hay ciertos patrones que se replican. Por ejemplo, el 53% de los niños que hoy están cumpliendo una pena por haber cometido un delito tuvieron un tutor directo en la cárcel, por ejemplo. ¿No? Es uno de los estudios, pero si quieres, con mucho gusto, te hacemos llegar estos estudios y repito, nuestro modelo está basado en evidencia y basado en muchísima investigación, que es una de las áreas más importantes que tiene la organización. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Saskia. Le damos la palabra a Adriana Rojo, que como te comentaba, es nuestra presidenta de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa. Adriana, adelante, por favor. Saskia, muchas gracias. La verdad me encantó tu ponencia. Hacía algunos años te tuvimos como invitada especial para Sinaloa, pero por azares del destino no te pudimos tener por aquí precisamente en uno de los eventos importantes de la Junta de Asistencia. Y bueno, mi pregunta va más orientada. Tu modelo de intervención me queda claro y te felicito cómo lo transmites con tanta sencillez. Me gustaría saber, por ejemplo, pensar que replicar tu modelo a otro estado como el nuestro implicaría una réplica exactamente igual o piensas, por ejemplo, en la gestión de un proyecto específico, por decirte, tienes 3 programas y empiezas con un solo programa para ver cuál es la respuesta que se va generando en el estado per se o cómo lo aplicas. Es un tema de aplicación y el tema de incidir en las políticas públicas, que creo que es la parte relevante porque ahí hay una trascendencia fundamental. ¿Cuándo empiezas el cabildeo o cómo se va gestando dentro de tu proyecto? Ok, gracias Adriana. Mira, la implementación del modelo depende del modelo, porque también depende mucho de los recursos. No es lo mismo aplicar los 3 proyectos paralelamente a decir, creo que hoy por hoy hay una problemática mucho más grande en la comunidad de internamiento de adolescentes, o la realidad es que, no sé, no tengo ni idea, pero por decir algo hacia el aire, pues ustedes tienen 4 penales mixtos, cuando eso es ilegal. Tienen que tener un penal femenil, entonces igual de ahí el trabajo es, vayamos generando el penal femenil con las autoridades correspondientes y entonces creando los dormitorios y creando los espacios libres de violencia para los niños dentro de los penales femeniles, por poner un ejemplo. O resulta que tienen un penal que tiene, no sé, al 80% de la población, al 70% de la población y reciben los fines de semana a 300, 400 niños y urge un área específica para que los niños puedan, para que se pueda salvaguardar la integridad de los niños. Entonces depende muchísimo de la voluntad y también depende de los recursos. Muchos de los recursos luego también vienen etiquetados. En Chihuahua nos decían, es que sí o sí, el dinero que tenemos para este proyecto tiene que irse para niños menores de 12 años. Entonces, encontramos también la manera de trabajar. Y en cuanto al cabildeo, el cabildeo que hacemos nosotros normalmente es nacional. Nunca nos hemos metido específicamente en cabildeos locales, aunque, por ejemplo, acompañamos a Michoacán a hacer la ley de reclusión con perspectiva de género a nivel local. Ahorita estoy ayudando al Congreso del Estado de México, de diputados del Estado de México, a implementar a nivel local la ley de amnistía, que traen un relajo, y acompañamos también a nivel local, pero también dependiendo mucho de las problemáticas muy específicas que tenemos. Luego es más fácil hacerlo a nivel nacional, como por ejemplo todo lo que implica la reclusión con perspectiva de género,
dado que está en la ley de ejecución penal, tiene que ser implementado a nivel nacional por default. Entonces nos conviene más hacerlo a nivel nacional, pero luego si hay temas como puntuales que se van haciendo sobre el trabajo que se hace, pues lo vamos cabildeando con los diputados o con los senadores de cada estado, ¿no? Ok, entonces partiría de un previo diagnóstico con el conocimiento que veo que manifestaste es una numeraria del estado de Sinaloa, sí. Ya tienes una percepción, una panorámica al menos tienes, tú partirías de un diagnóstico y bajo tu experiencia, que es muy probada obviamente, tú sugieres, tú podrías ir sugiriendo modelos de intervención. Exactamente. Va, gracias. Gracias, Adriana. Muy bien. Muchas gracias. Le damos la palabra a Paulina Coppel. Adelante, Paulina, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Saskia, mucho gusto como siempre, padrísima tu conferencia, ya nos hemos topado en varias. Yo ahorita lo que te quería preguntar va un poco ligado a la pregunta de Adriana. Adriana te preguntaba un poco más de la implementación, pero mi duda es si tú ya conoces más o menos del penal de Sinaloa, y si tú tienes ya más o menos cuál es como el área de oportunidad más importante o cuál es como el peligro más latente que ves en el penal del estado, en los penales que hay en el estado. No sé si ya hayas como tenido una foto de esto. A ver, antes que nada, Pau, me da mucho gusto verte otra vez. Gracias por estar aquí. A ver, hay varios factores. De entrada, la reclusión con perspectiva de género en Sinaloa no existe. Tienes a puras mujeres en reclusorios mixtos y esto genera problemas relacionados a temas de prostitución y demás adentro de la cárcel. Áreas muy segregadas donde los niños y las mamás y las mujeres no tienen mucho acceso absolutamente a nada, porque normalmente en penales mixtos no es que sean dos penales juntos, sino es que segregan un espacio para meter ahí a las mujeres y todo lo demás lo abarcan los hombres. Entonces creo que ese es un problema. Tienes un problema de ingobernabilidad en los penales muy fuerte y tienes un problema que el perfil de los adolescentes en conflicto con la ley que tienes está muy relacionado a temas con delincuencia organizada. Y eso es peligroso y creo que es importante que se empiecen a generar oportunidades de reinserción justamente para desmovilizar y desarticular a que estos niños sigan perteneciendo y que salgan y sigan trabajando para un grupo delictivo, ¿no? Esas serían las tres áreas de oportunidad que yo te diría que veo en Sinaloa. Me tocó, es un relajo, tienen en Sinaloa ubican al gordo ese que agarraron con el Chapo Guzmán la última vez. Al que sale ahí en el taxi con el Chapo, bueno, se amparó y lo tienen ahí en el penal de Sinaloa. No sé si todavía hasta hoy lo tengan, pero cuando yo fui ahí estaba y construyeron adentro de un penal literalmente una torre de máxima seguridad para él nada más. Y tenías ahí a un custodio federal adentro del penal estatal cuidando a este tipo. O sea, es como... Es el olvido, creo, de la sociedad ante el sistema que no podemos permitir, ¿no? No, pues Saskia, desgraciadamente sabemos quién es y no nada más los padecemos ahí en el penal, sino que acá también los hemos padecido en libertad. Exactamente. Y pues son como leyendas, ¿no? Sí. Entonces es mucho el trabajo que se tiene que hacer porque desgraciadamente el poder de ellos ha permeado mucho en la infancia y en la juventud. Justo. Y más allá de quererse alejar de esas personalidades, pues son como un modelo a seguir acá en nuestro estado. Saskia, déjame plantearte una pregunta que nos hacía el doctor Jorge Melendres, rector de la Universidad de San Miguel, una universidad regional de por acá, con un alumnado muy grande. Me dice que quizás nos puedas comentar si se han explorado la posibilidad de que existan centros de internamiento exclusivos para madres con hijos. Es decir, evitar que las internas coexistan en los mismos centros, incluso con otras mujeres. Esta es exclusivamente para madres con hijos, nos pregunta el doctor Melendres. Gracias, doctor. Mira, la verdad es que eso es ideal. En Estados Unidos hay un par de penales, o uno ya lo cerraron creo, pero otro que tiene
un dormitorio específico para mujeres con niños y los niños nunca ven a todas las mamás. Me parece que a las otras mujeres. Me parece que eso es un modelo ideal. En México muchas veces tenemos que jugar un poco con lo que tenemos y no quiere decir que eso haga mediocre nuestro modelo, pero tratamos de que no sea las soluciones que construyas un reclusorio nuevo específico, porque si de por sí te mandan a la fregada con construir, mejorar, dignificar, pues cuando les pides un centro nuevo, les imposibilitas, digamos, que hagan algo por falta de recursos. Lo que hemos hecho, y por ejemplo, nuestro modelo de Nuevo León, en el modelo de Nuevo León, los niños, por ejemplo, y las mujeres no conviven con otras mujeres. Está bastante segregado. Procuramos construir aparte y procuramos hacer centros de desarrollo infantil y bebetecas adentro de la cárcel, lo cual también implica, por ejemplo, en Santa Marta, en la Ciudad de México, los niños se despiertan, las mamás los llevan al centro de desarrollo infantil adentro de la cárcel, los dejan ahí, las mamás van y hacen sus actividades y los niños pasan de 8:30 de la mañana, 9 de la mañana a 2 de la tarde en este espacio donde no entra ningún tipo de mujer privada de la libertad, ¿no? Entonces, sí, sin duda, la idea es segregar lo más que se pueda a esta población, ¿no? Por favor, aprovechen y si no, pues le pediríamos a Saskia que nos concluya. Pero me gustaría que si alguien más quiere entrar, adelante. Hola, Ricardo, no sé si se tenga tiempo en unos segundos. Mi nombre es Miguel Calderón. Adelante, Miguel. Conocí en el enlace de la semana pasada, Saskia. Sí. Y hay un ejemplo que me mencionaste ahorita acerca del cierre del penal de Topo Chico allá en Nuevo León y de su impacto positivo en la reducción de los delitos. Hay uno más reciente que es el tema de Puente Grande en Jalisco, que habría que ver cuál es el impacto. ¿Tú crees que haya en Sinaloa casos parecidos en los que tendríamos que valorar el cierre de algunos penales? Sin duda. Los penales de Sinaloa son penales completamente autogobernados. O sea, no hay gobernabilidad alguna dentro de los penales de Sinaloa. No se vayan por la finta del 6 por derechos humanos. Yo considero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante los penales que se enfrenta ha bajado mucho su exigencia. Son bastante barcos, para ponerlo de alguna manera, en cuanto a cómo deben de ser. Sinaloa tiene un problema severo. Mira, te platico un poco. Nosotros acompañamos a los diferentes estados. Hay un empresario que se dedica a temas de seguridad que se llama Eduardo Guerrero, que es quien estuvo encargado de sacar al Chapo Guzmán de México y de la seguridad de Chapo Guzmán los 8 meses que estuvo privado de la libertad previo a que lo extraditaran. Y él es quien tomó control de los penales en Nuevo León. Nosotros, como Reinserta, estuvimos en absolutamente todas las acciones que se hicieron desde Nuevo León, específicamente en el traslado y en el movimiento de los adolescentes y de las mamás y de los niños. Teníamos alrededor de 70 niños adentro del Topo Chico. Y fue una cosa que hicimos de 8 de la noche a 1 de la tarde del siguiente día, con la Guardia Nacional. O sea, estuvo bien interesante, bien fuerte. Y ahorita, por ejemplo, la semana antepasada estuve con el gobernador de Quintana Roo y con Eduardo Guerrero haciendo todo un análisis de los penales de Quintana Roo para ver cómo se toma control de los penales en Quintana Roo y entonces se hacen estrategias muy puntuales para realmente impactar en materia de seguridad. Aquí les estoy hablando de otra cosa completamente distinta que no tiene que ver con la implementación de los proyectos que hace Reinserta como tal, al 100%, sino que la implementación de nuestro modelo de reinserción y la toma de control de los penales en materia de reclusión con perspectiva de género son una parte del esfuerzo que hacemos en totalidad con este empresario que tiene todo un equipo profesional de penitenciaristas, incluyendo a Reinserta, que hace este tipo de acciones. Esto lo estamos promoviendo mucho desde el Consejo Nacional de Seguridad. Los 6 miembros y yo del Consejo, incluyendo Alejandro Martí, Marco Faschlich y demás, tenemos... a mí me va a tocar ahorita en diciembre en la Conferencia Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, me va a tocar a mí hablar en frente de todos los gobernadores y me voy a ir sobre la importancia de tomar control de los sistemas penitenciarios. Si me sacas del discurso de Reinserta y lo que hacemos en Reinserta y me metes a un tema de discurso de seguridad, te puedo hablar de cómo impacta en materia de seguridad el tener control de los penales, cómo bajas en materia delictiva lo que pasa dentro de las cárceles y afuera de las cárceles, lo que se desmoviliza. Hoy por hoy el 50% de los secuestros se gestionan y se hacen desde adentro de la cárcel. El 75% de las extorsiones vienen de adentro de la cárcel. Entonces,
Topo Chico es el ejemplo perfecto. Cierras Topo Chico y baja 57% de los delitos de alto impacto en las calles de Nuevo León. Eso es impresionante. Y lo mismo pasó con Chihuahua en el 2012, cuando se tomaron control de los centros. Puente Grande es federal. Yo creo que Puente Grande no va a tener ese impacto en Guadalajara, en Jalisco, porque es un penal federal. Tienes un problema severo de ingobernabilidad en Puente Grande estatal. Tu problema sigue ahí. Yo creo que ahí sería interesante que el gobernador cabildee con el presidente que le regalen o que le presten o que le vendan o no sé qué, cómo le pueden hacer Puente Grande federal las instalaciones y que muevas a todos los internos y tomes control del penal de Puente Grande estatal. Pero bueno, ese ya es todo otro tema que si me echan a andar me puedo aventar 45 minutos hablando de este tema porque me encanta y me vuelve loca, pero es un tema de tomar control de los penales que considero y que estamos cabildeando desde el Consejo que debe ser prioridad en estrategia de seguridad. Y si Sinaloa le entrara a una cosa así de decir, vamos a traer a Reinserta, vamos a traer a Eduardo Guerrero, vamos a hablar con el gobernador y vamos a hacer un frente como empresarios para controlar los penales en el Estado, sería increíble, ¿no? Saskia, pues mira, primero que nada, nos dejas tarea para platicar entre todos nosotros y además nos dejas la expectativa de una segunda reunión contigo pronto para poder continuar dialogando de estos temas porque 1 hora es muy poquito. Como tú dices, te puedes llevar toda la tarde platicándonos y creo que debemos y podemos hacer algo más concreto para el estado de Sinaloa. Aquí ya hay voces levantando la mano, diciendo que se suman a apoyarnos en cualquier proyecto que se eche a andar. Y pues aprovechando ese ánimo, yo sí te pediría que nos mantengamos en contacto, claro que sí, que empecemos a dialogar qué podemos hacer aquí en Sinaloa. Hay mucha disposición por parte del sector empresarial y hay un Consejo de Seguridad Pública con el que podemos trabajar y echar a andar muchos proyectos como lo hemos hecho con otras organizaciones nacionales y locales. Creo que es importante ahí, Ricardo, nada más, perdón por interrumpirte, pero justo, por ejemplo, el esfuerzo que estamos haciendo en Quintana Roo lo hizo la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, que creo que es importante mencionarlo porque sí es el esfuerzo de los empresarios que le dijeron al gobernador, ya estuvo, no podemos seguir teniendo penales así. Entonces, si les interesa, yo sé que hoy me enfoqué mucho en hablar de los programas de Reinserta, pero si te interesa, Ricardo, podemos hacer una segunda reunión donde yo les presente qué implica la toma de control de los penales y es otra presentación completamente distinta donde les puedo enseñar las gráficas, los videos de lo que se ha encontrado en los penales, de cómo operan los penales, de cómo operan los grupos delictivos dentro de los penales y qué podríamos hacer a nivel ya de mesa de seguridad con el gobernador, con el secretario de seguridad y demás. Y feliz de la vida, agendamos una reunión, si crees que hay un grupo específico que le interese este tema, feliz de la vida lo hacemos. Por supuesto que lo hay y hay que hacerlo. Te comparto que por acá pues también se está en proceso de formación de mesas de seguridad y justicia. Es muy importante, sobre todo para los municipios de Mazatlán y de Ahome, que se formen las mesas de seguridad. Aquí en Culiacán pues estamos nosotros como coordinación general del Consejo de Seguridad Pública. Y ahorita nos acompaña también Pepe Enríquez de Chihuahua. Él está a cargo de la Mesa de Seguridad de Chihuahua. Entonces, sí me interesa mucho platicar contigo este segundo punto. Y si me lo permites, pues hacemos otra convocatoria más adelante para poder aterrizar mejor todas las ideas que nos presentaste hoy de Reinserta, pero sobre todo lo que podemos construir en los próximos meses. Sobre todo que en Sinaloa pues viene un proceso de elecciones importante y creo que desde el principio podemos ir dialogando este tema con los candidatos. Justo eso, Ricardo, tiene que ser eso sería extraordinario, que con los candidatos les presentaran la problemática del sistema penitenciario y que los candidatos tengan una estrategia
clave que en materia de seguridad sea la integración de un sistema penitenciario funcional dentro de Sinaloa como eje clave, porque yo les prometo que si funcionan los penales en el estado, van a bajar los índices delictivos impresionantemente. Impresionantemente. Y entonces hablamos de reinserción y entonces hablamos de muchas otras cosas. Pero feliz de la vida, Ricardo, y agradecerles a todas y a todos que se conectaron hoy, que me regalaron una hora de su tiempo. Y bueno, yo feliz de la vida, Ricardo, de estar en esta segunda reunión y de presentarles. Es una plática un poco más ruda. Se ven, les pongo videos y hago una serie de cosas un poco más rudos para que vean el impacto que realmente es, pero sin duda creo que vale la pena. Y si podemos hacer cabildeo con los candidatos e irnos sentando con ellos. Yo feliz de ir a Sinaloa, hablo con Eduardo Guerrero para que también venga con nosotros y vamos acompañando a los candidatos para que realmente entiendan la importancia de un sistema penitenciario que funcione. Muy bien, pues nos quedamos con ese acuerdo, Saskia. Muy agradecidos por tu participación. Nos vemos muy pronto.